Bien, hola. Vamos a comenzar el vídeo tutorial sobre cómo intentar grabar eh, una pequeña audio historia de ejemplo, ¿no? Una pequeña grabación para que podáis entender la dinámica de trabajo con el programa que vamos a usar, ¿no? En este caso yo voy a usar el que estoy señalando aquí, GarageBand. Los que tengáis Macintosh sabéis cuál es, los que no tendréis que buscar una alternativa en Windows o en el sistema operativo en el que estéis, ¿no? Entonces, para empezar con el tema de este proyecto vamos a pulsar en el programa como tal. Todo esto es muy sencillito. Entonces saldrá una ventana parecida a esta y en este caso le vamos a dar a nuevo proyecto. Y en nuevo proyecto, como nuestra prioridad ahora mismo es la grabación de voz, pues le damos a Voice, donde está aquí el micrófono. Es muy sencillita la interfaz, no hay mucho problema. Le damos dos veces y no. Entonces aquí me pide la creación del proyecto. Tenemos que poner un nombre. Vamos a poner, por ejemplo, ejemplo audio. Y tengo aquí una carpeta que se llama Proyecto Tix, que es en la que estamos grabando un poco todo lo relacionado con el blog y tal. Así que lo vamos a enviar aquí. Le damos a crear y se crea. No me estoy deteniendo en los parámetros porque no hay mucho que tocar aquí. Simplemente de forma simple ir creando un proyecto, no tiene mucha complicación. Y bien, ya tenemos aquí una interfaz, ¿verdad? Y como vemos, la ventana se divide en varias partes, ¿no? Aquí, por ejemplo, donde señalo con el ratón tenemos las pistas que, digamos que si habéis tocado Photoshop o entendéis algo de edición de vídeo, es como una especie de capa. Capa donde se van situando los clips de audio que vamos grabando o añadiendo. De audio ya sea de micrófono o archivos de audio exteriores como canciones, sonidos o cualquier cosa. En este sentido tenemos aquí pistas de grabación de sonido que por defecto ya te vienen así. Tenemos conectado un micro directamente a través de un conector USB. El micro es USB, como se dice. Es un tipo de micro perfecto para temas de podcast y cosas así. Y para este caso pues nos viene bastante bien, ¿no? Y directamente tenemos que tocar aquí, que aquí hay en esta parte de la ventana, una especie de parámetros para definir cómo es la pista que tiene. Eh, en este caso para elegir filtros de voz y cosas así. Por ejemplo, si queréis meter efectos distintos, tipo doblador, alteración de voz o cosas así interesantes para jugar y darle más matices a la historia o simplemente reíros un rato, que hay que reírse, la vida es corta. Y bueno, aquí por ejemplo, fuente de entrada, podemos definir por dónde queremos que entre el sonido. En este caso vamos a pulsar estéreo 1/2 AT202020, que es el micrófono. Hay otras opciones, que por ejemplo es entrada integrada, que funciona, pero esto ya se toca en preferencias, que eso está por aquí, donde podemos asignar entrada integrada. En este caso es una especie de conector que trae el portátil, en este caso, pero no nos interesa. Micrófono integrado, que sería el micrófono del portátil, pero no lo aconsejo ya que se escucha bastante mal, sobre todo para grabaciones de voz y tal, no es lo mejor. Así que si ponéis de un micrófono, yo os aconsejo que si es USB y tal, que vengáis aquí, lo marquéis y ya aquí os saldrá en fuente de entrada perfectamente sin mucha complicación. Luego, monitorización. Es importante que aquí en esta casilla, si no tenéis cascos, auriculares, la tengáis desactivada. Porque si la activáis y tenéis unos altavoces que, digamos, inundan de sonido toda la habitación, ese sonido se meterá por el micrófono y se creará una retroalimentación que generará ese pitido de piu, como que parece que va a reventar tus oídos y esas cosas, ¿no? Entonces, preferiblemente lo mantenemos desactivado hasta que le pongamos unos cascos y no se genere esa retroalimentación que genera un malestar bastante potente en nuestro cerebro. Bien, con esto dicho, vamos a hacer una pequeña prueba de grabación. Como tenéis, vemos la primera pista, ¿no? Yo estoy aquí hablando cerca del micrófono en cuestión, del micrófono USB que mencionaba antes. Y bien, tenemos aquí esto, cuando se pone en rojo, estos dos piquitos, es que está saturando el sonido. Y eso no es malo. Digo, eso es malo, perdón. Porque se genera un pico que es exceso de volumen. O estamos hablando muy fuerte, o la sensibilidad del micrófono del volumen está demasiado alta, ¿no? Por ejemplo, si subimos esto,
Pica, pica, pica. ¿Veis? Pica. Si hablo más fuerte, pica. Por eso podemos bajarlo un poco y ponerlo. Lo suyo es que esté a cero siempre. Porque digamos que es como el volumen estándar. Y en base a eso ya podemos empezar a grabar sin complicarnos mucho la vida. Esto es para... Esto no nos vamos a meter ahora mismo, porque esto es un tutorial muy básico. Para eso ya hay tutoriales especializados, manuales de GarageBand. Bien, nos vamos a centrar en la grabación como tal, ¿no? Entonces, para grabar, este botón de aquí rojo, el típico para todo, desde el vídeo VHS antiguo, el DVD, todo lo que sea grabar, desde los cassettes viejos, siempre ha ido marcado por este botón del circulito. Pues bien, le pulsamos y empezamos a grabar. Voy a decir una burrada tipo narrador radiofónico para que veáis un poco cómo se graba, ¿no? Bien, recordad, monitorización desactivada, a menos que tengáis cascos. Como estoy haciendo el tutorial, prefiero hacerlo ahora sin cascos y tal para que vayáis viendo de forma más evidente lo que estamos haciendo. Su tiempo ya pasó. Su corazón vencido decidió renunciar a toda esperanza de libertad. Pero el esclavo agarró en un último suspiro sus cadenas para destrozarlas en las caras de su... Me he equivocado, no importa. Como era una prueba, ¿veis? Y aquí paro. ¿Veis que esto ha ido corriendo? La barrita está roja con la flechita blanca, esto de aquí, se ha ido moviendo solo, significaba que estaba grabando, ¿no? Esto se mantenía en rojito, como habéis podido ver. Y bueno, y si le damos a play, aquí podemos reproducir lo oído. Su tiempo ya pasó. Su corazón vencido decidió renunciar a toda esperanza de libertad. Pero el esclavo agarró en un último suspiro sus cadenas para destrozarlas en las caras de su... Me he equivocado. Bueno, después de ese lapsus, bien. Con eso hecho, realmente la dinámica es la misma. Si queremos grabar otra pista, simplemente traemos esta barrita aquí. Esto es como una especie de control de tiempo y siempre desde donde lo tengamos será desde donde empieza a grabar. Por ejemplo, antes lo teníamos al principio. Si ahora lo ponemos aquí, que es sencillo arrastrarlo con el ratón, le damos otra vez y la historia continúa. Porque el esclavo cabreado decidió reventar las cadenas sobre la cara de su amo para liberarse. Lo paro en stop y tenemos otra pieza de audio, ¿eh? Esto se suelen llamar... Y la historia continúa. Porque el esclavo cabreado decidió... Bueno, eso. A estos trocitos de color morado, que se pueden mover si queréis y reordenarlos en el tiempo. Por eso el funcionamiento de pistas, porque podemos ir, digamos, cambiando el orden, poniéndolo adelante, atrás, ajustarlo en el tiempo. Bien, esto se le suele llamar pasajes, creo. Pasajes o trozos de audio, como queráis llamarlos. No estamos aquí en un entorno estrictamente profesional de editores de audio ni nada, pero está bien recordar estas cositas para que más o menos os vayáis metiendo en el mundillo y sepáis algo, ¿no? Entonces, estos pasajes de audio son los trozos con los que vamos a trabajar, ¿no? De sonido. Bien, ya tenemos, digamos, una especie de materia con la que empezar a hacer algo, ¿no? Y bien, todos seguramente querremos meterle banda sonora de fondo, ¿no? Entonces, para eso es tan sencillo en este programa como arrastrar. Buscar el archivo. Yo lo tengo en el escritorio, veis que lo tengo muy ordenado. Parece esto mi cuarto, o sea que imagínate cómo tiene que estar. Y tengo aquí una canción, All of Them, de la banda sonora de la película del Rey Arturo. Muy épico, muy chulo. Y bien, simplemente lo cojo y lo arrastro. Y en una pista, digamos que quiero hacer una pista nueva para esta canción, ¿no? Simplemente lo arrastro abajo del todo, sin meterlo en ninguna pista. Esperamos que se convierta, porque hace una conversión de formato, porque el archivo está en MP3 y lo tiene que pasar a una forma que GarageBand lo pueda trabajar. Por eso esta barrita azul. Bien. Ya tenemos aquí la canción abajo. Veis que se ha convertido en un pasaje de color naranja. GarageBand cambia de color las pistas o los tipos de archivo para diferenciarlos mejor y así ordenar mejor en el espacio de las pistas todo el entorno de trabajo. Bien. Ahora tenemos que ajustar un poco el volumen de aquí. Y le vamos a dar a play para ver un poco cómo se han fundido esos dos. Su tiempo ya pasó. Su corazón vencido decidió renunciar a toda esperanza de libertad. Pero el esclavo agarró en un último suspiro sus cadenas para destrozarlas en las caras de su... Me he equivocado. Bien,
Cada vez que entra al final de este pasaje se destroza toda la historia. Por eso nos viene bien que haya un fallo porque nos va a enseñar a editar y a recortar ciertas partes. Agarró en un último suspiro sus cadenas. A partir de aquí es mi fallo al hablar, ¿no? Entonces hay una forma para cortar eso. Podemos jugar un poco con los errores para eliminarlos. Seleccionamos que se marque solo ese pasaje. Perdón, lo he movido. Se marca solo, lo veis remarcado más morado que este. Y entonces, si veis hay una pequeña onda dibujada, que eso te señala los golpes de volumen de audio, la dinámica, por decirlo así, del volumen. Y eso nos ayuda a ver visualmente dónde está grabada cada cosa. ¿Ves que hay una línea recta aquí en medio? Eso significa que ahí no había nada grabado porque hay silencio. Entonces podemos cortar desde ahí. Cadenas. Para ¿Veis? destrozarlas en las caras de su... Vale. Pues bien, nos venimos aquí y en edición le podemos dar a dividir. Yo al menos lo hago así. También se puede hacer agarrando desde aquí, veis que se cambia el puntero, se convierte en una especie de cosa para arrastrar y directamente lo elimina. Pero digamos que es más seguro, si queremos conservar ese trozo por si luego nos puede servir, darle a edición, dividir y veis que nos convierte el mismo pasaje en dos distintos. Por lo tanto ahora podemos mover la parte del error donde queramos. Esto también nos puede servir para generar todo tipo de pausas y ritmos entre frase y frase. Dividimos y desplazamos uno de los pasajes hasta donde creamos que debe ser pronunciado. O directamente lo eliminamos, como queráis. Yo en este caso lo voy a eliminar porque no me interesa. Y puedo darle a suprimir en el teclado y perfectamente se elimina. Y ahora si queréis esta parte, recordad siempre los atajos de teclado son muy buenos porque por ejemplo le doy a la barra espaciadora, a la barra de espacio y se empieza a reproducir. Y la historia continúa. Eso me hace la labor mucho más rápida. Bien, cogemos el pasaje y lo pegamos aquí. Y aunque no tenga mucho sentido lo que dice y la historia continúa, pero bueno, es para un ejemplo, no importa. Simplemente quiero que veáis cómo he eliminado el fallo. Agarró en un último suspiro sus cadenas. Y la historia continúa. Porque el esclavo cabreado decidió reventar las cadenas sobre la cara de su amo para liberarse. ¿Lo paro? Bien. Y bueno, el la paro lo voy a quitar, como he dicho antes, así, directamente, ¿veis? Y ya no sale. Se ha eliminado. ¿Veis? Ya no está. Amo para liberarse. Se fue. Bien. Pues bien, esa es la base de la grabación de este tipo de historias, ¿no? Por ejemplo, vamos a adelantar un poco la musiquita. ¿Ves? Podemos hacer lo mismo tanto al final del pasaje como al principio, de recortarlo un poco. Entonces lo vamos a poner aquí, para que empiece la música un poco antes que la voz. Su tiempo ya pasó. Su corazón vencido decidió renunciar a toda esperanza de libertad. Pero el esclavo agarró en un último suspiro sus cadenas. Y la historia continúa. Porque el esclavo cabreado decidió reventar las cadenas sobre la cara de su amo para liberarse. Bien, y con eso de historia más o menos, vamos a usar ese trozo como pequeño ejemplo. Vamos a... ¿Veis lo que me sobra de canción? Pues bien, de las dos formas que he dicho, podemos hacerlo en edición dividir, por ejemplo. Se ha dividido en dos pasajes, como vemos, uno y dos. Pues bien, este lo eliminamos. Ah, se me olvidó decirlo. Hay una especie de zoom aquí, que como veis, esto vale para desplazarse para adelante y atrás. Y aquí hay un zoom, una especie de lupa para agrandar las pistas. No para agrandarlas, no las agranda, es como una... Hace el efecto lupa de que se acerca y se aleja, ¿veis? ¿Veis incluso que las reglas, las medidas que hay aquí en estos puntillos, rayitas de 18, 17, 19, se expanden y se contraen? Vale, esto nos ayuda a tener más eficacia, más control sobre la pista para pequeñas cosas, pequeños detalles que no podamos, digamos, controlar. Bien, perdonad, voy a comprobar si sigue grabando. Sí. Disculpad, he movido el micro, es que tenía un pequeño problema. Bien, seguimos. Con esto ya definido, aquí vemos que se corta muy fuerte, ¿no? Estos son pequeños detalles que realmente habría que profundizar más, pero no, esto es un tutorial de modo general que tampoco tiene mucho sentido rayarse mucho ahora. Vamos para que no se quede así tan cortado
hay aquí hay una forma de hacer que no se quede así. En este caso, en GarageBand podemos hacer varias cosas. Perdonad, estoy buscando. Si pulsamos desvanecimiento, habéis visto donde le he dado en pista, desvanecimiento. Esto genera una especie de pista aquí abajo de control de volumen, que es esta de los puntitos morados, blancos que hay aquí abajo. Pues bien, cuando pulsamos sobre esa pista, la de All of Them en este caso, vamos a comprobar cómo se va desvaneciendo la música. Porque el esclavo cabreado decidió reventar las cadenas sobre la cara de su amo para liberarse. ¿Veis cómo ha hecho una especie de transición? Cabreado decidió reventar las cadenas sobre la cara de su amo para liberarse. Bien, si lo alargamos un poco, por ejemplo, digamos que ahora lo ponemos aquí. Pues simplemente venimos aquí abajo y lo estiramos más. Y cambiamos esto así, para que quede más o menos relativamente uniforme, que no quede un cambio muy brusco. Tened cuidado con estos puntos, que la podéis liar muy fuerte si no controláis mucho de esto. Y podéis generar un vaivén de volúmenes que sería peligroso, muy peligroso. La cara de su amo para liberarse. Y bien, y con eso la música se va desvaneciendo. No sé si lo estáis escuchando bien, porque yo sí lo oigo, pero bueno, el caso es ese. Ya si vosotros hacéis la prueba podréis comprobarlo por vosotros mismos. Bien, con todo esto hecho, ahora lo que queda es sacar el... Bueno, aquí tenéis para controlar los volúmenes, para que no os complique mucho la vida estos puntitos. Podéis subir el volumen a esta pista o no, o a esta, y ir manejando ahí como queráis. Esta pista de en medio nos sobra ahora mismo porque no la hemos usado, pero podríamos pasar, por ejemplo, las cosas de aquí abajo, de aquí arriba a aquí abajo, y por ejemplo ir mezclando sonidos para que se entremezclen. Y la historia continúa. Un último suspiro. Porque el esclavo cabreado. ¿Veis? Y con eso se puede jugar, hacer millones de paranoias de efectos, alternar conversaciones, muchísimas cosas. Pero eso ya os va a tocar investigarlo a vosotros o por vuestra cuenta y mirar muchas cosas. Aún así, podéis enviar al correo cualquier duda que tengáis y se pueden ir sacando videotutoriales sobre el tema, ya como vosotros decidáis. Bien, ahora para exportar esto, exportar significa pasarlo a un archivo de audio para que todo el mundo lo pueda ver. Primero tenemos que hacer una cosa. ¿Veis esto que está al final? Esto de aquí. Bien, esto delimita hasta dónde queremos que se exporte el archivo, la duración, digamos. Pues bien, lo tenemos que traer hasta justo el final del pasaje, del último pasaje. Si obviamente lo echamos más para atrás, el archivo de audio en MP3 o en Knife o en el archivo en WAV o en lo que sea, durará hasta aquí. Por lo tanto, todo esto será un silencio que aumentará la duración del archivo innecesariamente. Por lo que lo vamos a traer hasta aquí, justo el punto donde acaba exactamente la canción. Y con esto hecho, le damos a compartir. Y lo más sensato sería, como decíamos, pasar la canción a MP3, a iPhone, a lo que queráis. En GarageBand la opción no viene directamente en exportar, sino en compartir. Y le damos a exportar canción al disco. Al disco duro, no a ningún disco de soporte físico, sino a... Físico me refiero a CD, sino que es al disco duro, a la memoria del ordenador. Y veis, aquí salen varias cosas. Comprimir, que te lo comprime a MP3. Aquí te lo saca en calidad de CD. Nosotros lo vamos a hacer con MP3, para que no nos ocupe mucho. No necesitamos ahora una calidad excesivamente buena. Y calidad, pues, tenemos buena, alta y superior. Superior es la máxima. Alta, intermedia y buena, pues buena, decente, algo básico. No necesitamos ahora mucho, así que le vamos a dar exportación, así como está. Y nos pedirá que lo grabemos en alguna carpeta. Nosotros vamos a recurrir a proyecto TIX, que es donde estamos grabando todo esto, referente al blog y tal. Así que ejemplo de audio. Y le damos a guardar. Lo está exportando. No tarda mucho, es muy corto. Y ya tenemos nuestra canción. La cual, si vamos a la carpeta ahora de proyecto TIX, que está aquí, entre todo el desorden caótico, ves aquí ejemplo de audio. Y tenemos nuestro MP3 que vamos a abrir con iTunes. Perdonad, tarda un poquito. Bien.
tenemos canciones de todo tipo. Su tiempo ya pasó. Su corazón vencido decidió renunciar a toda esperanza de libertad. Pero el esclavo agarró en un último suspiro sus cadenas. Y la historia continúa. Porque el esclavo cabreado decidió reventar. En el próximo vemos que está todo como estaba, con su transición hacia abajo, todos los efectos que nos hemos metido. Pues bien, ya es cuestión de que juguéis con eso, que os matáis vivos un poco a toquetear, que busquéis más información por otras fuentes, de tutoriales de GarageBand, de todo tipo de programas de audio, que encontréis el programa que coincida con vuestro ordenador, sistema operativo, y que lo hagáis. Si os podéis pillar un micro mucho mejor, ¿no? Cuanta más calidad, obviamente, mejor saldrá. Y bueno, esto es simplemente un caso concreto. Os pueden dar millones de circunstancias que cambiarían la realización de este pequeño trabajo. O sea que esto es simplemente una referencia para que veáis cómo lo hago yo. Por si os puede inspirar o resolver alguna duda, o si queréis intentar poneros a hacerlo exactamente igual. Ya como veáis. Pues nada, señores, un saludo, mucha suerte, perseverancia y a darle mucha caña.